oxígeno es un depósito para ellas. Estas van a no tienen enzimas para metabolizar el oxígeno, por lo tanto, no tienen superóxido de glutamato ni catalasa para oxidasa. Tienen otros autores de electrones dentro de su ciclo para tener energía. Esto ven aquí, como normalmente una bacteria tiene enzimas para dar el oxígeno, libera el óxido de hidrógeno. Las bacterias anaerobias no tienen estas enzimas, ni catalasa, ni glutasa, ni peroxidasa. Por lo tanto, el oxígeno se vuelve tóxicas para ellas. Por eso que se vuelven anaerobias estrictas. Tenemos diferentes tipos de bacterias anaerobias. Ustedes saben que tenemos gram negativos, gram positivos, focos y vacíos. Dentro de los focos tenemos gram negativos, sobre todo en la cavidad oral, hay una mayoría de ellos. Tenemos también con gram positivos, algunos de ellos que siguen en la cavidad abdominal, la gran mayoría de nosotros. Bacterias anaerobias, pero lo más importante es balancear entre los bacilos gram negativos anaerobios como los bacteroides, que es el principal que predomina en nuestra cavidad abdominal. Si hablamos de anaerobios, porque el que predomina es la ustedes es el coli. Y también tenemos unos bacilos gram positivos menos frecuentes que también pueden encontrar. Aquí la lactobacilos, sobre todo en cavidad vaginal, dentro de lo más importante, ¿no? Y dentro de los esporulados ya hemos revisado el género Clostridium, hemos visto varios de ellos. Pues solamente recordar que las bacterias anaerobias son parte de nuestra flora habitual dentro de nuestro cuerpo. Usualmente se encuentran alrededor de las mucosas, que sí que tenemos en cavidad oral, tenemos en el respiratorio oral y también tenemos en tubo intestino. Básicamente, se pueden encontrar ustedes en cantidades importantes si nos tocamos a las bacterias, sobre todo en cavidad oral, son parte de la flora gingival y también pues, son responsables de la mayoría de las caries dentales. Ahí tenemos Prolotera, Promonas, Fusobacterium, también bacterias. En el colon es una calidad mucho más importante, y ustedes donde también encontramos nuevamente bacteroides, Fusobacterium y otros más, y en la cavidad vaginal, ¿no? También tenemos bacteroides, Prolotera y Fusobacterium. Dándole a ustedes Fusobacterium, bacterios se encuentran en las tres cavidades donde solamente tenemos anaerobios. De aquí, cuando ustedes van a tener en cuenta a partir de ahora alguna infección dentro de la cavidad oral o alguna infección que procede de cavidad oral, ustedes, además de pensar en gram positivo de gran que hemos visto, también deben pensar en anaerobios. Cobertura antibiótica de tratamiento de ustedes como médicos debe ir siempre cobertura de anaerobios. Infecciones dentales, arreglos dentales o abscesos dependientes de la cavidad oral tienen que estar coberturados, además de cobertura siempre bacterias anaerobias. Todo lo que es tubo digestivo desde el colon hacia el recto, o sea, todo el tubo digestivo, cuando hay lesiones que van a producir la salida de estas bacterias a la cavidad peritoneal, todas las infecciones también tienen una cobertura contra anaerobios, porque son los que después de los gram positivos y gram negativos de anaerobios son los que le siguen en frecuencia, y sobre todo cavidad vaginal. Todo lo que sea infecciones pélvicas o infecciones derivadas de vagina, la cavidad pélvica, además de pensar en grados rápidos, también hay que pensar en anaerobios. ¿Por qué pensar en ellos sin controlarse empíricamente? Porque decimos que las anteriores que cultivamos es muy difícil. Sin más aún tenemos en cuenta de que requieren medios muy especiales, requieren controles anaerobias, la toma de muestras, el transporte, el exponerlas al oxígeno, hace que las bacterias mueran en el camino. No se logren aislar. Entonces es muy difícil que ustedes vean controlar los anaerobios, pero cuando ustedes tengan recuerdo a partir de ahora y para toda su vida como médicos, infecciones de cavidad oral o de cavidad oral, infecciones abdominales o infecciones pélvicas, tienen que pensar siempre en anaerobios, además de los que están en la parte de la normal. Entonces, usualmente cuando hay infecciones por anaerobios, la causa solamente es endógena, también puede haber una exógena, pero eso es que estuviera traumatismos o contacto con otras sustancias como alcohol o algunas donde pueden esas bacterias anaerobias, porque normalmente es endógena hasta nuestro mismo sistema. Hay una relación de la barrera
cosas barreras de información anatómica, se rompe la piel, se rompe la mucosa y esas bacterias van a introducirse fuera de la cavidad donde son flora normal y van a producir infección. Lo que usualmente producen estas son abscesos, ¿no? Van a leer las toxinas y enzimas, va a haber una inflamatoria del cuerpo, que son bacterias que están fuera de su lugar, va a producir una insular y eso va a producir inflamación local y usualmente esto responde a un absceso. Cuando hablamos de absceso, hablamos de una colección purulenta en una condición anaeróbica, que está encerrada, que está en el laboratorio y dentro del absceso usualmente no hay toxina, ¿no? Donde viven estas bacterias y estas bacterias podrían en ciertas condiciones llegar a diseminarse en procedimientos de las severas, ¿no? Ahora, si hemos hablado de que estas son parte de la flora de la cavidad oral, del colon y la vagina, obviamente estas infecciones de adenovirios nunca van a ir solas, o sea, nunca voy a coberturar una infección de cavidad oral solo para adenovirios, ni pélvica solo para adenovirios, ni abdominal solo para adenovirios. Entonces, usualmente, además de logramos estar negativos de la flora normal, pensemos en adenovirios. Entonces, de ahí que cuando tengamos una infección por adenovirios, usualmente suelen ser infecciones polimicrobianas. O sea, cuando tengo un absceso no voy a pensar solamente en adenovirios. Puedo pensar, si es un absceso de piel y tejidos blandos, por ejemplo, pensamos ahí, ¿qué dijimos? Infección de piel y tejidos blandos, ¿quién es el principal causante de infección de piel y tejidos blandos? ¿Qué? Muchachos, ya pasaron la piel. Una celulitis, una fibrodermitis, una foliculitis. Estafilococcus aureus, usted da antibiótico a pensar en estafilococcus aureus. Tiene que dar un antibiótico por los estafilococcus aureus. Ustedes tienen un absceso, tienen que drenarse, pero si ustedes detectan gas o tocan y crepita, ya además de estafilococcus aureus, ustedes deben pensar también en el óvulos, que son los tejidos blandos, donde usualmente no es un lugar habitual en el óvulos. Pero si es una infección o un absceso dental, un absceso de cavidad oral, un absceso abdominal o pélvico, ahí sí tenemos que pensar, además de gran positivo negativos, la cobertura va dirigida hacia el óvulos, porque es una infección, o ese absceso usualmente es polimicrobiano. Son bien dichos, pero no se preocupen pensando. Solamente ejemplos donde podemos tener abscesos, donde podemos estar asociados en el óvulos, en los abscesos cerebrales, en los abscesos de cavidad oral, que son los más frecuentes, los más importantes. También tenemos en cavidad torácica, en el intestino, tenemos en cavidad abdominal, tenemos en cavidad pélvica y bueno, puede haber también en tejidos blandos, ¿no? Usualmente aquí los agentes son exógenos, no son anaerobios propios de la piel, porque la piel no hay anaerobios. Estos dijimos dentro de los más importantes, tenemos dentro de los bacillos gram negativos a bacteroides, Fusobacterium, también por Pylorella, pero si no lo sabería, son bacteroides y Fusobacterium. Y dentro de los gram positivos, obviamente importantes, tenemos Actinomyces, que es una bacteria mucho más rara que la después, y los Bifidobacterium de cavidad oral y los Cryptid que hemos revisado en la clase anterior. Factores de virulencia, como todos los bacterios negativos, tenemos que algunos tienen cápsula, tienen antígenos capsulares, enzimas que van a producir daño en el tejido, ¿no? Como neuraminidasa, proteasas, neurocinas, neurotiminas, pero todo el grupo bacterioide es más importante. En el caso de Fusobacterium, como otros gram negativos, también tenemos las dos especies, el Chloroformum y Nucleatum, tienen polisacáridos como gram negativos y otras enzimas que pueden producir o ayudan a producir daño en el tejido que producen, donde se reproducen. Entonces, algunos signos o algunos datos que nos pueden sospechar cuando tengamos infecciones anaerobias, básicamente tiene esa infección fétida, ¿no? Usualmente las infecciones por anaerobias suelen ser fétidas, son muy pestilentes, ¿no? Es como un huevo podrido, luego cuando se pudre, han roto un huevo podrido alguna vez, el olor es muy fuerte, o cuando la cara se descompone, igualito, ¿no? Los abscesos tienen un olor muy fétido. Es
sí lo típico de las infecciones por aerosoles. Segundo, estamos muy cerca de la superficie mucosa, porque dijimos que los aerosoles son parte de la flora normal, y si se rompe la mucosa o una continuidad, van a producir un absceso cercano. El principal y más común es la cavidad oral, porque en el intestino y en el abdomen, para que haya una ruptura de la cavidad del intestino o de la vía hueca, tiene que haber una perforación, y eso no sucede así nomás. En cambio, la cavidad oral es mucho más sencillo, porque ¿qué tenemos aquí? Tenemos las encías, tenemos las vías dentarias que se pueden infectar, o por traumatismo, por la masticación, podemos producir alguna laceración, y esas bacterias anaerobias ingresar por esa solución de conectividad y producir un absceso. Segundo, la producción de gas, eliminación del CO2, y esto vamos a tener que, sobre todo en partes blandas, cuando ustedes tienen una infección que ustedes palpan y la sola se siente fluctuante, es líquido, es un absceso, pero ustedes tienen gas, repita, cuando revientan las bolsitas que tienen los dispositivos de aire electrónicos, repita como canchita, como nosotros, eso es gas. O si tienen alguna imagen en algunos servicios internos, un nivel, eso es gas, producto del metabolismo del anaerobio, y eso también va a fortalecer la sospecha de que es un uso anaeróbico, ¿no? Y obviamente, ustedes tienen cultivos de esa infección que solamente son negativos. ¿Por qué? Porque los anaerobios requieren condiciones especiales y no van a crecer fácilmente. Entonces tenemos secreción purulenta fétida, tenemos cercanías mucosas, gases restringidos y cultivos negativos. Estos cuatro datos nos van a indicar o en todo caso reforzar la sospecha de que infección por anaerobios está presente. Esto también lo interesamos, por si acaso, igual en las filas. Y ahora vamos a mencionar solamente algunos ejemplos de algunas infecciones. Miren ustedes esta cardiograma, no debe ser muy extraña porque lamentablemente en nuestro país, además de un bajo nivel educativo de población mayoritariamente, hay un bajo nivel de rendimiento del aseo de los dientes. Y esta imagen no es muy rara para la mayoría de personas, ¿no? Incluso ustedes dicen que quizás tengan uno de dientes así. Miren que los dientes no solamente están deformes o han crecido de forma correcta, sino que miren ustedes los bordes como los amarillitos, que es que hay caries, ¿no? Y las encías están también inflamadas, ¿no? Incluso restos de sangre, ¿no? Entonces, esta gingivitis o estas lesiones puede ser la puerta de entrada para que los anaerobios ingresen y empiecen como un absceso simple, apical, del diente, y no tengan dolor en el diente, no mastican nada más, y se ve que hay una placa dental, pero esta lesión puede seguir y terminar así, con la cara hinchada, y finalmente terminar en una cirugía con un absceso que se ha extendido, ¿no? Entonces, ¿quiénes están ahí? ¿Qué diagnósticos tenemos? Algo muy sencillo como una enfermedad periodontal, la conjuntivitis. Puede producir una gingivitis, puede eso progresar a la trombosis tubular, si las bacterias logran llegar a trabajos contiguos. Tenemos una psoriasis maxilar, tenemos psoriasis crónica y abscesos angina del índice, es una complicación mucho más severa, y incluso la posibilidad de causar ese pico facial, donde va a haber gas, tocar la zona cervical, y usualmente los que están implicados aquí suelen ser los mismos anaerobios de la cavidad oral. Porfinoronas gingivalis, Prevotella melanogénica, Isobacterium microforum, bacteroides, bacteroides, etc. ¿No? Tenemos en cuenta que aquí hay gran positivos y gran negativos todos anaerobios, además de la flora habitual de la boca, porque en la boca también tenemos los gran negativos y gran positivos. Entonces, cuando ustedes van a indicar una cobertura antibiótica y tienen un paciente que ya en esas condiciones, perdón, los pacientes todos me dolían el diente, estaba hinchado, no fue el dentista y ahora recibo la cara hinchada. Ahí no tiene que ir al dentista, el dentista no va a tener el diente donde está sedado. Primero va a pedir que haya un control de la infección, porque si el dentista retira el diente, en estas condiciones, ¿qué va a suceder? Va a haber un contacto de las bacterias con la sangre, se va a producir bacteria y va a ser una infección a distancia, mucho peor, ¿no? Los dentistas, los odontólogos, cuando el paciente llega así, no les quita el diente, escapando dolor,
antibiótico unos días y después de unos días se va a proceder al retiro de la pieza dentaria o la curación a lo que dé conveniente, pero no se utiliza. La idea de ustedes, si ustedes lo hablan con el paciente inicialmente, la cobertura antibiótica tiene que ser un antibiótico de cada cobertura con gram positivos, gram negativos, además de anaerobios, ¿no? Tienen que coberturar las tres opciones en este tipo de infecciones. En infecciones intestinales también, si hay alguna preparación en el caso del esófago y puede haber liberación de bacterias hacia la cavidad mediastinal, vamos a tener ahí vías de infección, ¿no? Por una sección cervicofacial, o sea, del cuello, y puede progresar hacia abajo, una perforación esofágica traqueal, o la extensión de la infección pulmonar también puede llevar actividad a extensión. Y ahora que están implicados nuevamente. Tenemos ahí los tiroides, tenemos los pulmones importantes. Pero bueno, y luego también. Lo mismo, en caso de que queda causa de aquí, una neumonía ulcerar, tienen ustedes una cavidad circular y vemos un nivel de aéreo, ¿no? Acá hay aire y aquí tenemos luz. En la tomografía se ve igual, ¿no? Una cavidad, acá está de pie, acá está echado. Entonces tenemos aquí la cavidad y el nivel hidroaéreo, que va compatible con un absceso o una proyección turbulenta dentro del tórax. En las infecciones intraabdominales, ahí hay que tener mucho más cuidado porque ahí hablamos ya de las peritonitis. Usualmente la fuente también es endógena, la bacterias del tubo digestivo, del colon, que con circulación de la tercera hueca van a caer en el peritoneal y van a producir abscesos o peritonitis. Y ahí, obviamente, el más importante es la bacterioides fragilis, el grupo bacterias fragilis, seguido por Fusobacterium y otras bacterias. Entonces, ahí vamos a tener un ratito para hablar de lo que es peritonitis. Hablando de peritonitis, tenemos tres tipos de peritonitis, pero el examen también. Tenemos peritonitis primaria, peritonitis secundaria y peritonitis terciaria. La primaria, en este caso, no ha habido lesión de la visera hueca, o sea, el intestino está igual. Sino que por translocación bacteriana, estas han pasado del tubo digestivo al peritoneo. Pero para que suceda eso, tiene que haber condiciones muy particulares. En primer lugar, lo más común es que haya ascitis, se haga líquido, y este líquido abundante en la cavidad peritoneal haga que las bacterias del intestino pasen a este líquido. Y eso sucede básicamente en pacientes que tienen mucha ascitis. ¿Y quiénes son los que tienen ascitis? Los pacientes cirróticos o tienen cáncer invasivos en peritoneo que producen líquido, y eso hace que este líquido se pueda sobreinfectar con las bacterias del intestino. Y en este caso, la peritonitis primaria, o sea, tengan en cuenta que en peritonitis primaria no hay rotura de la visera hueca. Pero ¿quiénes son los más frecuentes? Las bacterias de la vía intestinal, del tubo digestivo, que son E. coli, Klebsiella en primer lugar, ¿no? En el caso de la peritonitis secundaria terciaria, ahí sí hay una perforación del intestino, de la visera hueca, y en este caso la diferencia entre secundaria y terciaria es básicamente que esta es en primera intención, o sea, la flora normal que ha salido a la cavidad, y la terciaria es por una complicación postquirúrgica, solamente incluso las bacterias suelen ser intrahospitalarias o multiresistentes. Por ejemplo, si yo tengo una peritonitis porque se perforó el apéndice, se perforó una úlcera gástrica, porque recibí un cuchillazo de la barra blanca o un balazo de una herida por bajo en el abdomen. Hay la perforación del intestino y el contenido del intestino va a caer en el peritoneo, en el abdomen. ¿Quiénes van a entrar ahí? El coli, el ovario, el Klebsiella y todas las bacterias de coli, de los gram positivos, el enterococo, bacteroides, y todos ellos van a ser responsables de una peritonitis o una infección peritoneal. Entonces, mi cobertura debe ser básicamente para bacillus negativos y anaerobios, porque tienen ustedes porcentajes que más predomina. Si bien es cierto, el enterococo es un gram positivo, que se han visto es un estreptococo, pero es intestinal, usualmente es no implicadas las infecciones y mi cobertura antibiótica inicial no va dirigida usualmente hacia el enterococo, sino a los bacillus negativos y a los anaerobios o bacteroides. Y los otros tienen ustedes mucho menos frecuente, ¿no? El único o el más frecuente en todo caso suele ser cáncer, ¿no? Y si este paciente fue operado por la perforación
pero después presenta correcciones o complicaciones, hablamos de terciario, ¿no? Y en este caso ya no hablamos de las bacterias naturales o que se encuentran normalmente en tubo digestivo, sino de bacterias intrahospitalarias, como pseudomonas, enterobacter, acinetobacter, otras multiresistentes, y ahí sí con más frecuencia presenta el poco los hongos como complicación de la cirugía. Y si un paciente operado y que luego regresa con dolor o fiebre, y encontramos que claramente hay una conexión, y no le debe ser reintervenido en la sala para un lavado y una cirugía. Como les dije, también las infecciones médicas también están implicados los anaerobios, en este caso del punto de partida vaginal, donde ustedes pueden haber correcciones, ¿no? Donde pueden haber niveles aéreos, y en este caso solamente pueden ser parte de la ampolla rectal o de la plataforma femenina, ¿no? Ahí tenemos accesos intrapélvicos, los abortos céntricos, tenemos sinusitis o biometra, o vasos tubovarios, donde hay son polimicrobianos, los más implicados también son bacterias de bronquitis, como el más importante. Y en el caso de piel, dijimos que es más importante hacer los glucosaurios, porque tenemos anaerobios, va a haber operativo, ¿verdad? Entonces tenemos que va a haber necrosis, va a haber hemorragia, va a haber fibrosis. Dijimos que fibrosis es eritema, es dolor, es aumento de volumen, es calor y limitación funcional, ¿verdad? Todos esos cinco implican fibrosis. Cuando eso se extiende hacia profundidad, o sea, hacia la piel, a la grasa que se supera el cutáneo y llega a la fascia muscular, hablamos de una fasciitis, ¿no? O una unión necrotizante, porque hay, como ustedes ven aquí, los botas de líquido hemorrágico, un líquido hemorrágico que es la unidad de la necrosis. Si ustedes tocan esto, van a sentir crepitación, o sea, gas, ¿no? Usualmente no se puede dar traumatismo, en este caso son exógenas, porque en la piel normalmente no hay anaerobios, sino unas mucosas, pero van a señales de violencia para responder a que haya lesiones isquémicas y de tejido, lo que va a resultar en una fascitis normalizante. Que puede ser uno de los indicados de los estudios perfriges que da gangrena gaseosa, gangrena que es necrosis y gaseosa que produce el gas, pero el clostridium perfringens es una bacteria ambiental, es el polvo, si hay una herida traumática, incluso un fierro o una madera, o un vidrio, un muerto de un perro, o cualquier otro traumatismo que dañe la piel, que favorece el ingreso de polvo, donde pueden los perfringens, puede producirse como resultado una necrosis, una fascitis necrotizante. Pero los hemorroides también puede haber cirugías cociliar producida por bacteroides u otros anaerobios, ¿no? Entonces dijimos para el diagnóstico, queremos poner un cultivo microbiológico, que en realidad es muy difícil, muy difícil, pero si ustedes quieren lograrlo, la muestra tiene que tener un mantenimiento de una atmósfera carente de oxígeno. No es que la bacteria tome oxígeno y inmediatamente muere, tiene unos minutos que puede sobrevivir en un ambiente de oxígeno, pero lamentablemente cuando vamos a una muestra, y va al laboratorio, y va al residuo, y la bacteria se cultive, usuarios se demoran mucho más de 3 o 4 horas. Entonces, las bacterias necesitan 30 minutos como máximo en oxígeno, y ahí se van a morir. Y van a tener cultivos negativos, no porque no haya anaerobios, sino porque las bacterias sufrieron el transporte. Entonces tenemos aquí que garantizar el mantenimiento de la atmósfera sin oxígeno, evitar la contaminación con flora normal. El procedimiento usualmente se utiliza es la aspiración, o sea, el drenaje, es quirúrgico. Tenemos que la mayoría de las infecciones por ejemplo sin accesos, los accesos, todos los accesos por teoría tienen que ser drenados, que además con el antibiótico. Entonces, este drenaje tiene que ser realizado por aspiración por aguja o por biopsia, y este material necrótico llevado al laboratorio lo más pronto posible. Obviamente, cultivar lo más pronto posible en medios para bacterias anaeróbicas. Aquí solamente para que tengan en cuenta el tipo de muestras, de los tipos fuentes de accesos. Lo que solo quiero que se den cuenta es que la mayoría de ellos es aspiración, biopsia, aspiración, biopsia, aspiración, biopsia, aspiración, biopsia, aspiración, biopsia. Es decir, todos los accesos tienen que ser drenados, ¿no? Un acceso, una colección de pus, usted tenga antibiótico, no
no va a ser suficiente dar antibiótico. Tenemos que retirar ese líquido completo. Si es en la piel, es accesible porque hacemos un drenaje o un corte y drenamos, pero si es una colección intracervical, intraespinal, intraabdominal o intrapélvica, es tiene que trasladar a operaciones. Además del drenaje y el lavado que se hace del retiro de la pus, debe recibir también cobertura antibiótica. Por eso que la mayoría de muestras que se van a obtener para una anaeróbica tiene que ser obtenida por aspiración o biopsia. O sea, no hay muestra de esputo, muestra de orina, muestra de heces para anaeróbicos, eso no existe. Es una muestra obtenida de un acceso mediante un procedimiento invasivo que puede ser una aspiración o una biopsia o trasladado a operaciones. Tengan en cuenta eso. Como les dije, algunas bacterias pueden sobrevivir un par de minutos, quizás unas horas, para mientras se obtiene la muestra, el tejido, biopsia, hasta que logren ser sembradas en el laboratorio. Pero el tiempo suele ser muy corto, ¿no? Para un procedimiento normal, un hospital normal, es muy corto. Pues tenemos que la muestra que hemos recibido se hace una muestra en examen directo siempre para el grafo, así que la bacteria esté muerta, se va a ir y vamos a lograr observar si son gran positivos, gran negativos, ¿no? Los poblados, los poblados. El caldo de Nicolás le dijo que es un medio de envejecimiento, donde puedo recuperar algunas bacterias, porque este medio me sirve para todas. Recuerden ustedes que en el caldo de Nicolás vamos a observar aerobios, facultativos y anaerobios estrictos. Entonces, en este tipo de medio yo puedo inocular un poco de la muestra y luego ya hacer mi discriminación a un medio anaerobio estricto. Si hacemos en placas, obviamente dijimos que tienen que ser con condiciones anaeróbicas, con condiciones anaeróbicas para obtener crecimiento. Algunas requieren incluso CO2 o con bacterias exigentes que requieren avanzar o más chocolate. Solamente para recordar lo que les dije, es un tubo de caldo bionicolar, donde te vas a observar mejor. Este es un medio líquido, pero al ser líquido incluso tiene una cantidad de gelatina o de agar muy bajita, para que junto al marcador de oxidorreducción, que es la azulina, veamos si es que hay un metabolismo oxidativo, fermentativo y además que el oxígeno no difunda desde las superficies al fondo. Y así tengamos bacterias anaerobias estrictas, microaerófilas, anaerobias fermentativas y anaerobias estrictas. Bueno, los anaerobios en general son bacterias existentes, sobre medios típicas de soya, PHI, que es corazón cerebro, función del corazón cerebro, Agave-Brucella, que está también basada en soya, y los complementados con sangre o con otro factor, con inhibidores, las muestras pueden ser polimicrobianas, que inhibir la flora normal, incubados a temperatura corporal, con cierto requerimiento de CO2. Además de que son anaeróbicas, son bacterias bastante exigentes. Para comentar rápidamente sobre el género más importante que hemos mencionado, Bacteroides fragilis es un grupo de bacilogras negativos anaerobios que son habitantes de la flora normal del intestino y otras cavidades mucosas como la cavidad oral o la cavidad vaginal. Se encuentran en gran cantidad en el ustedes que trabajan en gramos, sobre todo de Bacteroides fragilis, si lo comparamos a los otros facultativos como es el coli o Klebsiella, se encuentra en casi con mayor cantidad. Cuando ustedes observan una masa fecal de las heces, ese volumen no solamente es fundamental, es una masa de bacterias también, ¿no? Y lo podemos comparar en gramos. La idea es que sepan que las heces, la cantidad de bacterias fragiles es casi igual a la de coli. Cuando ustedes coberturen infecciones de cavidad abdominal, tienen que estar no solamente en coli, sino también en anaerobios o bacterias fragiles principalmente. Y como los recálidos, como todo gran negativo, y estos tienen capacidad biotóxica, no tienen capacidad biotóxica en algunos casos, y por eso siempre vamos a observar que ellos se sentido, ¿no? Y sobre todo cuando hay peritonitis, los pacientes cuando van por peritonitis a la emergencia de muchos días, básicamente van por el dolor de la perforación de la apéndice o
siempre muchas veces hacen fiebre. Campeones, como a diferencia de otros anaerobios, los glutáceos en cierta cantidad, y eso le permite sobrevivir en el oxígeno un cierto tiempo, de 30 minutos a un par de horas. Pero finalmente, si está mucho tiempo expuesta, la bacteria va a morir. Nuestro bacterio, nosotros la célula negativo anaerobio, que se encuentra en la cavidad sobre todo oral, bucal y anarofaringe. Es la principal causa de infecciones piloretales o de dientes, de carnes, bucales. También se encuentra en el tracto gastrointestinal y también en la zona vaginal, ¿no? Al igual que bacteroides. Pero bacteroides predomina en la cavidad abdominal y los bacterios predominan en la cavidad bucal y anarofaringe. En las especies patógenas, como el microform, los más frecuentes, pueden producir infecciones a distancia o una cobertura en la sangre, están asociadas sobre todo a infecciones de origen alimentario, por eso que un paciente viene con fiebre sin causa, sin foco evidente, se está comiendo con fiebre, y no tiene un foco evidente, ya no tiene dolor de garganta, no tiene diarrea, no tiene disuria, no tiene infecciones de piel, solo hace fiebre. Preguntación para el antecedente de la visita al dentista. Porque si ha ido al dentista en el último mes, puede ser que haya sido un mes, el retiro, la operación de esa pieza dentaria haya liberado bacterias en sangre y eso sea la causa, semana después, de la fiebre, un absceso a distancia o de una neurodermatitis. Ten en cuenta siempre eso, ese antecedente cuando tenemos una persona con fiebre, sin un poco definido, sin causa. El antecedente de la visita al dentista o que se haya arrancado un diente, ¿no? Eso es lo que sacan de ellos. Entonces ahora usualmente a contaminación de tejido estéril por fuera normal, si elegimos que boca para el intestino y estas infecciones suelen ser polimicrobianas, no solamente que salgan errores, sino también en el fuera normal que presentan células negativos o gram positivos anaerobios sobre todo los negativos. También considerar que, así como el Helicobacter pylori es una bacteria que se asocia a cáncer gástrico, produce gastritis y de ahí puede producir cáncer gástrico. La bacteria nuclear también se asocia con una de las causantes o uno de los orígenes del cáncer colorectal, al ser parte de la flora normal del intestino. Tener en cuenta también eso. Los difícil ya lo hemos revisado, es parte de la flora intestinal, su ácido blanco positivo de un lado, su flora terminal, es parte de la flora normal, pero cuando existe un uso de antibióticos que va a la flora normal, que va a la flora del col y va a la flora de otras bacterias, y no tiene actividad anaerobias, pues obviamente la abdominal que va a producir diarrea por predominio, ¿no? O sea, en este caso, los difíciles no produce diarrea directamente en la mucosa intestinal, sino que predomina al disminuir la cantidad de bacterias que va a predominar y va a liberar su toxina. Y su toxina es la que produce la diarrea, o sea, antibióticos o colitis celulosa. El diagnóstico de difícil que hicimos básicamente es no buscar la bacteria, sino detectar la toxina en las heces. El tratamiento en general para estas bacterias anaerobias es mixto, ya dijimos, es drenaje pirúnico, o sea, retirar la masa purulenta, retirar la pus y además cobertura antibiótica, ¿no? En algunos casos primero se da cobertura antibiótica y luego se retira la pus. ¿Para qué? Como profilaxis para expansión vía hematógena de los gérmenes. Los antibióticos que ustedes van a realizar o parte de la médico básicamente tenemos dos tipos de antibióticos anaeróbicos, básicamente clindamicina y metronidazol, ¿no? Metronidazol se dice el diafragma para abajo, o sea, cavidad pélvica y abdominal, y clindamicina es el diafragma para arriba, o sea, los pulmonares y tejidos blancos, ¿no? Tejidos blancos, mediastino y pulmones, clindamicina, una neumonía filativa por anaerobios, clindamicina, una peritonitis por perforación, metronidazol, tejido pélvica, metronidazol. No siempre se entiende, pero usualmente es una neumonía que utilizamos, ¿no? Metronidazol, que es diafragma para abajo, y clindamicina para arriba. Son los antibióticos con actividad anaeróbica más potente.
Además, Metronidazol no solo cubre anaerobios, también cubre los negativos, y en la medicina también cubre un poco más positivos. Nos necesita para anaerobios, su cobertura anaeróbica es muy potente, y de los demás antibióticos son los que más se usan. No se ha demostrado resistencia, pero en todo caso es muy difícil demostrar resistencia, es difícil aislarlos o solo demostrar si hay resistencia, pero se asume que hasta ahora no hay resistencia para estos antibióticos en cuanto a los anaerobios. El diafragma es un tratamiento, metronidazol por debajo del diafragma, dinosina por encima del diafragma, la salud del sangre. Hay otros antibióticos que tienen capacidad antianaeróbica, como la penicilina G, por ejemplo, se puede poner en segunda generación, como ceftriaxona, moxictina y los carbapenems, ¿no? Pero esos no se deben ser desde primera línea a primera elección, básicamente el metronidazol y penicilina. Además que esto no se encuentra en el oral, en cambio el metronidazol sí, es mucho más fácil para poder usar sobre todo para ambulatorios. Y un caso clínico le tengo para que lo lean, no lo vamos a revisar ahora, pero en todo caso es un paciente de 75 años que acudió por fiebres y por otra causa. Tenía antecedentes nada más de que había ido 3 semanas antes al dentista y los últimos iniciales eran todo negativo, porque ya dijimos que no son anaerobios. Mejoró parcialmente, pero también regresa nuevamente con fiebre y ya este paciente había presentado ya lacógena o centrado dentro de la cavidad cardíaca y por su bacteria. Para tener en cuenta eso, es un caso muy raro para tener en cuenta. Listo,